Cuénteme, coronel, ¿hay diferencia, y en qué consiste si la hay, entre ser padre y ser abuelo? Sí, sí, bastante. ¿Ser más consentidor tal vez? ¿Menos no. responsabilidad o al contrario? En el caso mío yo siempre he adorado a mis hijos, el regalo que Dios nos dio, pero es que el nieto es el amor de su amor. Es algo bien especial. Es al cuadrado, entonces, es algo al cuadrado, así. Sí, exacto. Imagínense que es algo que ama a quien usted ama. Entonces, eso le da una mayor connotación. ¿Ya? Se siente un amor muy especial. Muy especial, y como dicen todos, lo bonito es que uno lo apapacha, lo goza, y ya cuando se pone llantos y todo, se le da al papá o a la mamá. Bueno, me decía que tiene 3 hijos, 2 niñas, un varón. Ninguno se interesó por la milicia, ya que sabemos que inclusive pues ya las mujeres pueden participar en esa carrera, ¿no? Pues mi hijo sí, inicialmente se entusiasmó, pero yo no quise que fuera militar. ¿Por qué razón? Ya vimos muchos, mi bisabuelo fue asesinado en el 32, aparece en tiempo del comunismo, él fue en una acción lo tomaron entre varios y lo decapitaron. Tuve un tío también, mi hermano estuvo en conflicto, yo también, y por lo que había pasado, uno quisiera que todo lo malo le pasara a uno, no a los hijos. Entonces yo comencé a llevar a mi hijo a que si quería entrar a la vida militar, que lo iba a apoyar si él quería en realidad. Sí, pero yo quería que fuera médico militar. Ajá. Pero a él posteriormente le gustó más el derecho, y prácticamente se olvidó de la vida militar. ¿Qué tipo de padre se considera? ¿Un padre estricto, consentidor, amoroso? Bueno, es que yo tengo varias etapas. El antes de Cristo, con Cristo, y ahora viviendo con Cristo. Y en general, ¿cómo podría, ya sé que usted es coronel, pero en general, ¿cómo se consideraría como padre? Como le decía, antes fui muy exigente con ellos, inclusive... Bueno, pero el ser exigente, si no se lleva al extremo o al máximo, creo yo que es algo positivo, ¿no? Sí, pero es que hay algo que impactó mi vida y que me cambió completamente. Aquella persona que quería ser sacerdote, aquella persona mansa, humilde, lo convirtió el hecho de que, como le decía, a la muerte de mi abuelo, pues mis 2 tíos fueron mi autoridad y mis padres. Pero más que todo, uno de ellos que se destacaba porque era mi papá, mi hermano, mi amigo, mi consejero, el que me aconsejaba de cipotas y todo eso. Alguien que yo tenía como que era mi Tarzán, mi héroe. Su superhéroe. El superhéroe. Aquel que una vez, era tanto lo que él influía en mí, que cuando yo entré en combate por primera vez que lo que llamamos el bautizo de fuego, en que sentí aquello con ganas de salir corriendo, él sabía que yo iba a entrar a combate y me dijo, fue el problema con que tuvimos el 76 con Honduras. Y él me dijo, ningún Rivas se ha acobardado y vos no vas a ser el primero, me dijo. Y esas palabras resonaron tanto en mí que me hizo mantener la posición. Le dio fuerza. Me dio fuerza, me dio valor. Entonces imagínense cómo era, qué significaba para mí. Ya que tocó esa palabra, ¿qué significa para usted la familia? Bueno, para mí es el todo. Para mí es, hoy que lo entiendo más después de haber conocido a Cristo, sé que después de Dios está mi esposa, mi esposa, después mis hijos. En síntesis, después de Dios es mi familia. Y yo tengo que luchar, y por eso cuando el trabajo que hago en la asamblea, si bien es cierto, lo hago por la patria, porque la patria es un conjunto de familias en un terreno definido con leyes establecidas, pues lo hago por mi familia. Yo sé que el hacerlo por mi familia lo estoy haciendo por la suya y por los demás. Ha tocado un punto bien importante, y el puesto que le da a su esposa, ¿verdad? Dice, después de Dios está la esposa. Exacto. ¿Qué tan buen esposo es usted? ¿Colabora en las labores domésticas? ¿Cocina? ¿Le ayuda? ¿Jardinea? ¿Qué hace? ¿Qué hace usted en el seno familiar, en su hogar? Después de contarle esto, usted va a ver qué tal esposo fui y qué tal esposo soy ahora. Porque le digo, antes de Cristo y hoy después de conocer a Cristo. Dos personas entonces completamente diferentes. Que cuando esa persona que yo adoraba tanto, un 25 de enero de 1980,
fue asesinado por la ERP. 50 disparos y todavía uno más en su cabeza. ¿Quién fue ese? Perdón, la ERP. Ajá, pero ¿quién fue? ¿Su tío? Su tío, ¿verdad? Ajá. Prácticamente era mi Su papá. papá. Mi papá. Porque acuérdense que el padre no es el que engendra. Exacto. No que cría. Y entonces, eso cambió mi vida. A tal grado que cuando yo llegué y lo vi deshecho, yo le juré que lo iba a vengar. Eso para mí me hizo cambiar un 180 grados. Me volví una persona amargada, rencorosa. Y que ver prácticamente a su padre muerto. Me preguntaba de cómo era en el hogar. A partir de ese momento yo fui un ogro en mi casa. O sea que eso dejó huella. Exacto. Definitivamente en Mis hijos, por la forma de ser mía, me llegaron a tener miedo. Mi esposa y yo llegó un momento que no solamente dejamos de querernos, de amarnos, no que llegamos a odiarnos, ¿no? Hasta odiarnos. Tanto marcó entonces ese suceso bastante en su vida, ¿no? Bueno, vamos a seguir platicando de eso también y la parte esta de cómo conoció también y se acercó mucho más a Dios, ¿no? Cómo cambió. Es volvió a nacer, diríamos así. Estamos hablando, por supuesto, con el coronel Armendáriz y vamos a enterarnos de esto y más luego de este corte comercial.